Los invito a que inclinemos nuestros rostros, hermanos, para orar al Señor. Padre nuestro celestial, te damos muchas gracias por tus bondades, por tu amor, por este día santo tuyo, porque nos permites escudriñar tu palabra, Señor. Y te rogamos, Padre, que conforme a la multitud de tus bondades, de acuerdo a tu plan perfecto, podamos aprender de ti, Señor, en esta hora, y que tu Santo Espíritu llene nuestros corazones con tu verdad. Oramos, Señor nuestro, en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En los tiempos actuales, hermanos, hay dificultades, hay muchas situaciones, tanto de origen natural como de origen humano, que nos provocan angustia, nos provocan pesar, dolor, tribulación. Incluso cuestionarnos nuestra pertinencia, nuestra posición, nuestro ser o nuestro deber ser. Y bueno, es normal, es natural. La realidad es que estamos en el mundo y se nos complican las cosas como seres humanos, pero particularmente en estos tiempos las cosas se han complicado más. Se nos ha complicado la economía, se nos ha complicado la sociedad, se nos ha complicado el día a día, el tráfico, es impactante, impresionante. He visto, y seguramente les habrá pasado a ustedes también, al andar en la calle, cómo la gente, pues sin aparente razón, explota, pero tremendamente. He visto personas que se pelean a golpes por un asiento en el Metrobús, por ejemplo, que se gritan por eso, o porque van caminando y uno camina menos rápido que el otro y lo empujan y hay problemas. Y eso en realidad no es el problema en sí, sino es la válvula de escape de la que se toman las personas para explotar por todas las situaciones que ya tenemos como personas en nuestros corazones, en nuestras mentes, con anterioridad. Y cualquier gotita derrama el vaso y entonces explotamos. Pero ustedes saben, y bueno, no sé si se preguntaron, ¿por qué leímos Génesis 1 al principio? ¿Por qué leímos Génesis 1? ¿Qué dice Génesis 1? ¿Qué nos dice Génesis 1? Génesis 1, en su primer versículo dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y por qué después de toda la disertación que hice previa, parece que interrumpo para meter a Génesis? No es interrupción, es pertinencia. Cuando uno conoce de dónde viene, tiene un fundamento. Y si desconoce de dónde viene, tiene otro fundamento. No es que no tengan fundamento, pero tiene un fundamento distinto. Si yo sé que Dios creó el universo y Dios me creó a mí en lo personal, mi fundamento está en Dios.
Pero si yo creo que Dios no existe y que yo llegué a ser humano, pues descendiendo de los árboles y después de los monos, entonces mi fundamento está en quién sabe dónde, porque no sé de dónde vengo. Me imagino que pudo haber sido. ¿Sí estamos claros? ¿Nos damos cuenta? ¿Y por qué es tan fundamental y tan importante esto? Porque si yo sé de dónde vengo, entonces puedo escuchar la voz de mi Creador. Y entonces puedo escuchar que Él dice, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y entonces todos mis pesares, todas mis angustias, todas mis tribulaciones, mis temores, mis dolores, mis aflicciones, las puedo depositar en Él. Y entonces ya no tengo todo lo anterior, sino puedo tener tranquilidad, paz. Puedo vivir en convivencia con mis hermanos, con mis compañeros, y puedo cumplir, amar a Dios y a mis semejantes, a mis prójimos. Nos damos cuenta que es completamente distinto el panorama si sabemos de dónde venimos y si no lo sabemos. Nos damos cuenta, hermanos, lo importante y lo trascendente que es, porque además Dios creó. Y Dios creó en 6 días literales. Secularmente se tiene o se conceptualiza un momento que se le llama prehistoria. Seguramente habrán escuchado el término. Y si yo digo prehistoria, pensamos en dinosaurios, pensamos en cavernícolas y que vivían en las cavernas los seres humanos o los prehomínidos, ¿cierto? Pero ¿sabemos qué significa prehistoria? Significa antes de la historia. Y la historia se refiere como tal a partir del aparecimiento de la escritura. Porque una vez que se escribe, lo que se escribe ya queda como un registro histórico. Antes de que existiera escritura, se conoce como prehistoria. Entonces, para nosotros, ¿qué es prehistoria? Nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la santa palabra de Dios. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de la prehistoria, perdón, antes de la historia, está el principio. Y nosotros sabemos que desde el principio hay historia, lo cual quiere decir que el concepto de prehistoria para nosotros es una mentira, es falaz. ¿Nos damos cuenta? Porque Dios empezó en el principio contando la historia, desde la creación. No hay prehistoria, en realidad. Si hubo dinosaurios, sí, sin duda, los hizo Dios, después de que empezó la historia. ¿Por qué no hay ahorita? Pues se extinguieron. ¿Por qué? Pues porque así Dios lo permitió. Y de hecho, todavía hay algunos, incluso científicos, que llaman fósiles vivientes. Hay un pez muy, muy grande, un pez que vive en las costas de Sudáfrica, o que descubrieron en primer lugar allí, en las costas de Sudáfrica, que se llama celacanto, que se creía un pez prehistórico y del que solo se conocían fósiles. Pero todavía vive en el 2024. Hay celacantos, ahí en Sudáfrica. Y bueno, se la canto, no como que yo se la canto de cantar,
sino es con C, el nombre del pez. Celacanto. ¿Por qué? Porque Dios lo creó desde el principio. Y la historia empezó desde el principio. Y Dios creó en 6 días literales, de mañana y tarde. Y así lo dice, y por eso lo leímos, para recordarnos que esa no es una historia de niños, no es un cuento, no. Es la historia del planeta y del universo en el que vivimos. Y ese creador del planeta y el universo es el que te creó a ti. Y eso lo dice también Génesis 1. Vamos, por favor, hermanos, a Génesis 1, versículo 26. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Si sabemos esto, no nos cuestionamos muchas otras cosas. Precisamente ayer se celebró una marcha que cuestiona esto, que cuestiona la creación de Dios como varón y hembra. Pero si lo sabemos, no podemos y no tenemos que cuestionar. Si nos damos cuenta, hermanos, si tenemos nuestro fundamento en Dios y en su santa palabra, nuestra vida es más fácil, es menos complicada, es menos difícil. Yo de hecho recuerdo muy vívidamente cuando Dios llamó a su presencia a mi padre. Yo platicando con mi madre decía: yo no sé qué hubiera sido de mí o qué hubiera hecho si no pudiera confiar en Dios o si no tuviera a Dios en mi noticia. Sin Dios yo no podría haberme sobrepuesto a esta situación. No sé cómo le hacen las personas que no conocen a Dios. Y todavía me lo pregunto, de verdad. Porque sin Dios no podemos sobreponernos a una situación de esa envergadura. Solo con Dios podemos sobreponernos. Solo con Él podemos sostenernos. Solo con Él podemos cruzar las tormentas, como cuando el apóstol Pedro quiso ir caminando sobre la mar al Señor Jesucristo. Y recuerdan que él empezó a caminar. Pero ¿qué pasó? Dice que vino un viento fuerte, ¿no? Y entonces tuvo miedo y se hundió. Y el Señor lo sostuvo. ¿Y cómo creen que llegaron hasta la barca? Seguramente caminando, no había de otra forma. ¿Cierto? No es que nada más lo jaló y lo echó a la barca. No. De la mano del Señor llegó. Y pudo ser preservado y no se ahogó. Porque Dios tenía un plan para él. Ese Pedro impetuoso que sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote Malco. Y el Señor Jesucristo le dijo: guarda tu espada, no sabes lo que estás haciendo. Y le resarció su oreja a Malco y siguió entregándose para ser crucificado el Señor Jesucristo. Ese mismo Pedro, que lo negó después 3 veces, es el mismo Pedro que vemos en Pentecostés predicando. Es el mismo Pedro que sale de la cárcel guiado por un ángel.
Es más, primeramente despertado por un ángel. Porque él estaba tranquilo, estaba en la cárcel, pero estaba tranquilo. Y lo despierta el ángel para sacarlo de la cárcel. Es el mismo Pedro. Con el Señor fuertemente tomado de su mano, logró sobreponerse para ser un siervo fiel, para ser un siervo útil, para ser un multiplicador del Evangelio. Así nosotros, si sabemos cuál es nuestro fundamento, quién nos hizo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y Él es nuestro Dios. Si sabemos eso, podemos tener paz en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones. No que no tengamos problemas, no, los vamos a tener. Y fuertes, como Pedro. Fue encarcelado. Pero él estaba tranquilo. ¿Por qué? Porque sabía por quién estaba encarcelado. Porque sabía quién tiene todas las cosas en su control. Y si tú sabes quién es tu fundamento, quién es tu Dios, dice el Salmo 138, Jehová cumplirá por mí tu misericordia, oh Jehová, versículo 8, perdón, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. Si tú sabes que eres obra de las manos de Dios, puedes tener la certeza de que ese Dios que te hizo no dejará su obra. Y Él cumplirá por mí. Su misericordia es para siempre en mí. Qué confort, qué tranquilidad, qué paz nos puede dar esto, ¿verdad? Pero si no conocemos al Dios creador del universo, pues entonces no es nuestro Dios. Y fíjense ustedes que el Salmo 138 empieza con una frase muy interesante. Dice, alabarte he con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Delante de los dioses. ¿Delante de los dioses? ¿No que no hay dioses? Sí hay. ¿O no hay? Sí hay. Dice la palabra de Dios, delante de los dioses te cantaré salmos. ¿Pero quiénes son los dioses? El mismo Señor, cuando le da los 10 mandamientos en Éxodo 20 al pueblo de Israel, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Se acuerdan que eso dice? No tendrás dioses ajenos. Ajenos. Hay dioses que adoran otras personas. Esos son ajenos. El tuyo es Jehová de los ejércitos. Tu Dios, mi Dios, es el único Dios. ¿Y cuáles son esos otros dioses ajenos? Vamos rápidamente, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. Dice la palabra de Dios, ¿qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Entonces,
Esos otros dioses o esos dioses ajenos, ¿quiénes son? Demonios. Esos son. Y lo dice la palabra de Dios. Sí hay dioses ajenos, pero no son Dios. Son demonios. En medio de la congregación, delante de los dioses, dice el Salmo 138, delante de los dioses te cantaré salmos. Y aquí estamos delante de los dioses. ¿O qué se adora aquí en la esquina? Dioses ajenos. Estamos delante de los dioses cantando salmos al Dios vivo y verdadero, a mi Dios, no a dioses ajenos. A mi Dios me refiero no solo al propio personal, sino al personal de cada uno de nosotros. Y estamos reconociendo que somos ovejas de su prado, que somos hijos del Creador, que somos creación de Dios, del Dios Altísimo. Y por eso, su misericordia, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, para mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, para ti. Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. La obra de tus manos. Tú eres hecho por Dios. Tú eres obra de Dios. La misericordia de Dios es para ti, porque tú eres obra de Dios. Eres hijo de Dios. Eres siervo de Dios. Y la misericordia de Dios es para ti. Y si tú no conoces al Dios creador, fíjate de todo lo que te estás perdiendo. ¿Nos damos cuenta? Si no conocemos al Dios creador del universo, pues esta promesa no es válida para mí, porque no es mi Dios. Porque yo no creo que Él me hizo. Yo no creo que sea yo obra de Él. Y esto puede pensarse muy ligeramente, pero fíjense ustedes que seguramente habrán escuchado esta frase, que es posmoderna realmente, que yo soy el forjador de mi futuro. ¿Verdad? Lo que tengo lo he hecho con mis manos, con mi trabajo. Tenía un compañero de mi trabajo, de la oficina, que decía, de acá salió. Pues no. ¿Quién te dio vida para que tuvieras lomos para trabajar? ¿Quién te dio la fuerza para poder trabajar? ¿Quién te dio la salud para poder hacerlo? ¿Quién te garantiza tus respiros día con día? Eso no lo puedes hacer tú. ¿Nos damos cuenta? Soy el arquitecto de mi destino. O tú eres el arquitecto de tu destino. Perdón, pero no. Yo puedo obrar conforme a la bendición de Dios, de acuerdo al plan de Dios, conforme a lo que Dios permite que yo haga. Y hasta donde Él quiere que yo llegue. No más. Y por su gracia soy sostenido. Desde chiquititos a mis pequeños les enseñamos, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostuvo. Eran tan chiquitos que decían, acosté, dormí, desperté.
Y así se lo aprendieron, chiquitos, chiquitos. Pero porque Jehová me sostuvo. Si no fuera por Jehová, no podríamos estar aquí, ni siquiera abrir los ojos por las mañanas, mucho menos incorporarnos para realizar nuestras labores. Solo por Él podemos hacerlo. Y si tú reconoces que esa es la realidad, este versículo es sólido en tu vida. Jehová cumplirá por ti su misericordia. La misericordia de Jehová es para siempre en tu vida y no te dejará porque tú eres la obra de sus manos. Qué bendición, ¿verdad? Nos damos cuenta ahora por qué es importante Génesis 1. Para nuestro día a día, porque es fundamental Génesis 1 para nuestro vivir cotidiano. No es nada más una historia o una cosmovisión, no. Es la historia del universo en el que vivimos. Es la historia del Creador y del amor del Creador por su creación. Y yo estoy incluido en su creación. Y por eso Jehová cumplirá por mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No dejarás la obra de tus manos. No dejarás la obra de tus manos. Piensen ustedes en las pruebas que han tenido en sus vidas o que hemos sufrido en algún momento. Y piensen ustedes qué haríamos si no fuera por la misericordia de Jehová. No podríamos avanzar, no podríamos sobreponernos, no podríamos volvernos a poner en pie. No podríamos. Porque esa mano que sostuvo a Pedro es la mano que nos sostiene a todos cuando nos hundimos. Esa mano es la que nos da confianza, la que nos da seguridad, la que nos da certeza de que podemos, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero sin Cristo, el mismo Señor Jesucristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos damos cuenta de la diferencia de saber que estamos con Dios o que no estamos con Dios. No podéis, sin mí nada podéis hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diferencia diametral y abismal. Entonces es importante, hermanos, que conozcamos la palabra de Dios, pero que la conozcamos en el corazón, no históricamente, no teóricamente, no como una referencia, no, que la creamos y la vivamos día con día, para que la misericordia de nuestro Dios sea con nosotros y no nos deje como su creación. No nos deje como su creación. Desde el Génesis 1 que leímos, en el versículo 27, dice, crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y muchas veces nos cuestionamos o nos preguntamos, ¿cómo vamos a estar todos los seres humanos hechos a imagen de Dios y no nos parecemos entre nosotros?
Bueno, algunos sí. Algunos dicen de sus hijos que son sus minimis o sus clones. ¿No? Algunos nos parecemos. Y es más, hace unos días nos visitó en el lugar donde trabajo una persona extranjera y le decía a uno de mis compañeros, a ti ya te había conocido. Y otro compañero le dijo, lo que pasa es que los mexicanos nos parecemos mucho igual. Y conociste a alguien que se parecía a él y no a él particularmente. Sí, nos parecemos a veces algunos. Pero ¿cómo es que nos hizo a imagen y semejanza de Dios? Teológicamente hemos aprendido que nos hizo de acuerdo a su imagen y a su semejanza, conforme a sus perfecciones, en cuanto al amor, en cuanto a la bondad, en cuanto a la felicidad, una serie de cuestiones espirituales en las que somos iguales a nuestro Padre. No iguales, parecidos. Porque Él es perfecto y nosotros no. Pero hay una cuestión en la que somos muy parecidos y que casi nunca nos enseñan. Somos parecidos porque Él es trino. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un Dios trino. Y nosotros no somos trinos, pero sí somos triuno. Porque somos espíritu y alma y cuerpo. Tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y hay algunas corrientes teológicas que dicen que el espíritu y el alma son lo mismo, pero no son lo mismo. Son cosas diferentes. Y a mí me gusta mucho ejemplificar esto con una persona que está en estado de coma. Está vivo, tiene cuerpo, ahí está en estado de coma. Está vivo, tiene espíritu, porque está respirando y sigue vivo. Pero su alma no está ejerciendo, no está lúcido, no está hablando, no está con conciencia. Eso es el alma. Somos tripartitos y en eso nos parecemos a Dios. ¿Estamos claros? Y nos damos cuenta cómo la perfección de Dios, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la perfección de Dios es eso, perfecta. Nos hace conforme a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra, nada más. Varón y hembra, sin más. ¿Sí estamos claros? ¿Por qué es importante fundamentar esto? Porque hoy la gente está muy alejada de Dios, mucho, mucho, muy alejada. Y esto así nos lo dijo el Señor Jesucristo. Estamos en los días finales y el Señor Jesucristo dijo, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Estamos viviendo como en los días de Noé. Estamos viviendo como en los días de Lot. El ser humano completa, total y absolutamente alejado de su Creador, no teniendo a Dios en su noticia. Por eso es cada vez más importante que tú estés fundamentado en lo que dice su palabra santa. Dios te creó. Y porque te creó y porque eres obra suya, su misericordia es para siempre, para contigo. No para los que no. Aunque los creó a ellos, ellos no creen que los haya creado. Y por eso se alejan. Ya estamos claros, hermanos. Porque Dios nos creó a todos, a su imagen y a su semejanza. Pero el mismo Señor lo dijo, muchos son llamados,
mas no todos escogidos. Tú tienes el privilegio de ser escogido. Reconoce a Dios como tu creador y la misericordia de Jehová será para siempre en ti, porque Él no dejará la obra de sus manos. Y esa obra de sus manos eres tú. Dios permite, hermanos, que esta reflexión nos dé la confianza de seguir viviendo, siendo y haciendo lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas para ser luz del mundo y sal de la tierra. Porque hoy más que nunca se requiere ese testimonio de tu parte, porque la luz en las tinieblas resplandece. Y tú eres semejante a tu Padre. Y Dios permita que siendo creación de Dios, siendo hijos de Dios, seamos recipientes de la misericordia de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.